Estamos, vamos a empezar a grabar. Ahí estamos. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos, como les decía hace un momento, Centro de Estudios Hebreos Teruá, en el estudio habitual del Shabbat. En este caso, en la mañana, que vamos a estudiar el libro de Isaías. El libro de Isaías, Yeshayahu, ¿cierto? En el capítulo número 30, en el versículo número 19. 30, 19. Saludándolos a todos y esperando que se encuentren pues muy bien en esta mañana de Shabbat. Vamos a leer del 19 al 26. 19, capítulo número 30, versículo número 19. Dice, pero el pueblo en Sión se asentará, en Jerusalén nunca más llorará. Piedad tendrá el misericordioso al sonido del lamento, y él escuchará respondiendo. Y dará a ustedes, Adonai, lejem, o sea, pan de adversidad y agua de opresión. Y no serán quitados tus maestros, o sea, los moré, sino que tus ojos verán a tus maestros. Y tus oídos, estoy leyendo el versículo 21, capítulo 30, versículo 21 de Isaías, y tus oídos escucharán palabra tras de ti diciendo, este es el camino, camine en él y no vayan hacia la derecha ni hacia la izquierda vayan. Y arrancarás la cobertura de tus imágenes de plata y los ornamentos de tus imágenes de oro con ropa de inmundicia. Salgan, tú les dirás. 23. Y dará lluvia a tu semilla cuando tú siembres la tierra, y pan abundará en la tierra y será engordado, grasoso y apacentado serán tus ganados. En aquel día en pastos amplios, tus bueyes y tus asnos que labrarán la tierra se alimentarán de limpio grano que serán aventados con pala y criba. Y estará sobre todo monte alto y sobre toda colina ríos habrá, corrientes con agua en el día de la matanza grande, cuando caigan las torres. Y será la luz de la luna como la luz del sol. Y la luz del sol 7 veces, pero no 20, sino 7. La luz del sol 7 veces más grande como la luz de 7 días. En el día que vendare Yud Bajei, la fractura del pueblo y curará el golpe que él les dio. Interesante esa parte que dice que él curará el golpe que él mismo les dio. Eso recuerda un texto que dice, yo daré la herida y yo daré también la sanidad, ¿no? Es un texto del libro de Deuteronomio. Listo. Entonces, versículo número 19. Versículo número 19. ¿Sí estamos ahí? Para empezar nuestro estudio, ¿no? 19. Y dice de la siguiente manera el versículo número 19. Pero el pueblo en Sión se asentará. En Jerusalén, pero en Jerusalén nunca más llorará. Piedad tendrá el misericordioso al sonido del lamento y él escuchará respondiendo. Entonces, empieza hablando nuevamente de esa dualidad de la que habla el libro de Isaías constantemente, ¿no? Me refiero a Sión y a Jerusalén. Y acá dice que en Sión se asentará. ¿A qué hará referencia a esto de que en Sión se asentará? Para empezar, ¿qué pueblo, no? Miren que no dice la iglesia, o no dice tampoco los pueblos, dice el pueblo. Porque si dijera los pueblos, pues bueno, ahí cabe en cualquiera, ¿no? Pero al decir el pueblo, ya lo particulariza, ya es uno en especial. ¿Cuál es ese pueblo? Uno que dice acá que es el pueblo. ¿Cuál sería ese el pueblo? ¿Cuál? Israel, correcto. Entonces acá dice el pueblo, o sea, Israel en Sion se asentará. ¿Pero a qué hace referencia a en Sion se asentará? ¿Hay un lugar llamado Sion? Sí, correcto, hemos dicho que sí. Es un monte que queda frente a donde estuvo una vez el templo, ¿no? O sea, el monte frente del templo
era el monte Sión. En ese monte vivía la élite del judaísmo, los ricos, los hijos del rey, los estudiosos, lo más, como lo más alto, digamos, socialmente hablando del pueblo, vivía en Sión. Pero bueno, este Sion a qué hace referencia. Hoy es un chaval bastante denso, mucho contenido tenemos hoy. Entonces yo les pido por favor que pues vayan participando y demás y que estén muy atentos porque vamos a ver muchas cosas hoy, ¿no? No solamente vamos a ver lo de Isaías, luego viene el taller de las fiestas que está muy completo. Les voy a mostrar más o menos cómo entender el calendario hebreo definitivamente y cómo descartar los otros dos calendarios, ¿no? El calendario de Enoch, que no existe, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, pero también el calendario mal llamado calendario caraíta. No hay tal cosa como el calendario caraíta. Es una mentira, ¿sí? Existe un calendario caraíta, efectivamente, pero no es bíblico, a eso me refiero. Y luego veremos en la siguiente sección, veremos la parasha de la semana y terminaremos hablando acerca de la Tevilá, ¿cierto? Que es el día de mañana, 24 de marzo. Ya yo he colocado todas las pormenores que están ahí. Ya la empresa de servicio ya me mandó la imagen con la placa que nos asignaron, el conductor que nos tocó y todo, o sea, todo en orden, todo listo. Entonces, pues mañana esperamos tener una buena partida y por supuesto un buen desarrollo y, como no, un buen regreso, ¿no? Entonces, bueno, hoy es un día, como les digo, complejo, denso. Entonces, véngase preparado para aprender bastante y entender. Ojalá que los de la Tevila, pues todos, ¿no? Ninguno falte, pero los de la Tevila principalmente, pues que puedan asistir. Bueno, empecemos entonces en el versículo número 19. El pueblo en Sion se asentará. ¿A qué hace referencia? ¿Hace referencia a un lugar físico o hace referencia a un estado espiritual? Porque dicen Jerusalén nunca más llorará. Sí, o sea, ¿a qué hace referencia? ¿Qué creen ustedes que puede hacer referencia? Mis queridos amigos y amigas, el pueblo en Sion se asentará. Y en estos días de previo a las fiestas, muchos van a tener, pues, como siempre lo decimos antes de cada fiesta, sueños, ¿cierto? Los sueños se multiplican siempre cercano a las fiestas. Y tiene una explicación también, ¿no? Y es la finalización de los ciclos, una explicación, digamos, científica. La explicación, sí, científica, ¿no? Y es el final del ciclo de la luna, reactivan nuevamente los fluidos que están en el cerebro, esos líquidos cerebrales, el líquido cefalorraquídeo, y otros líquidos en el cerebro se activan con el reinicio del ciclo lunar. Entonces, en esta época, la mayoría de ustedes debe haber tenido muchos sueños en estos días, no solamente por algo espiritual, sino también por una cuestión de que se viene el principio del mes, ¿no? Y también a mitad del mes hebreo, o sea, cuando viene la luna llena, también nuevamente reaparecen en gran cantidad los sueños, que obedecen no solamente a un espacio, digamos, de término espiritual, sino también una explicación física, ¿correcto? Y por ahí, si alguno de ustedes de pronto tiene algún tipo de padecimiento relacionado al fluido de la sangre o los fluidos corporales, pues también se les va a sentir un poquito más fuerte, ¿no? Sí, en la luna llena, correcto. Por eso la gente en la Edad Media decía que con la luna llena aparecían los hombres lobo. No, no eran hombres lobo, eran... Sí, no, no, sí voy para allá. O sea, en la Edad Media decían que eran hombres lobos, ¿no? Pero obviamente hemos entendido ahora que no eran hombres lobo, eran personas que sufrían algún tipo de demencia, en algún tipo de alguna afectación cerebral, y cuando había la luna llena, que no había, digamos, toda la contaminación que hay hoy en día, que de cierta manera limita los rayos lunares, pues eso obviamente a la persona lo volvía, lo desesperaba, prácticamente a volverse loco y salvaje, a salir a correr sin ropa por la calle y eso. Entonces la gente dijo, no, esos son los hombres lobo. Ese era el mito, ¿no? Pero la realidad eran personas que sufrían de lo que llaman lunatismo, ¿no? Lunático, que son varios tipos, ¿no? Está el que sufre de esquizofrenia, bueno, hay varios tipos, ¿no? De eso que llaman lunático, que es un tipo de padecimiento cerebral y es real, ¿sí? Siempre. Correcto. Esperemos un segundito que pase el vendedor que está como airado. Sí, señora. El lunes, no es el de arriba, el del 8. ¿Hay un eclipse? Ah, en el hemisferio sur. Correcto. Esperemos un segundo que pase el vendedor que está como airado de verdad. Un segundo, no se vayan a ir.
Listo, ya pasó el señor vendedor. Seguimos, entonces, Sion es un lugar físico, ¿no? Pero también es un estado espiritual. Cuando dice que el pueblo en Sion se asentará, en Jerusalén nunca más llorará. Yo lo analizo desde dos perspectivas. El texto nos puede estar diciendo que Israel va a volver a ese nivel Sion, que indudablemente va a ser así. Pero también es que el pueblo en Sion se asentará, es volver a habitar ese lugar donde algún día estuvo la élite judía, que es un lugar muy importante para la historia de Israel. Es decir, por donde lo enfoquemos, de todas maneras nos va a dar que eso no es para ahora, eso no ha ocurrido, eso es para el futuro. En el futuro, podemos enfocarlo desde los dos puntos de vista. Israel va a habitar en Sion de manera física, el lugar físico, y también va a alcanzar ese nivel de Sion, ¿sí? Es un nivel espiritual que Israel va a alcanzar. Hay muchos textos donde podemos encontrar pues la confirmación de estas palabras, ¿vale? Dime. Ah, pues sí que vas a preguntar. Dime. Pues opinando sobre este texto, Sí. yo pensaría que cuando habla de Sion, Sí, cuando habla de Sion. Cuando habla de Sion, esperemos un momento que le llegue el micrófono acá. Ya. Cuando habla de Sion, cuando habla aquí, pues puntualmente, cuando habla de Sion, pues sí se está refiriendo como a un estado espiritual, porque pues enseguida nombra el lugar físico, ¿no? que es Jerusalén. Exacto. Y pues, Correcto. por lo que hemos nombrado, no creo que todo el pueblo Viva. quepa en Sion, Correcto. ¿sí? Y pues sí está hablando como de ese estado espiritual, porque después dice que nunca más llorará. Y yo lo relaciono, el llorar y todo eso, las emociones, un estado un poco más bajo. Entonces, al estar como en plenitud, sí nos está hablando de esa otra sombra. O sea, de lo, ¿cómo es? De lo Como porvenir. ese espiritual, pues también se va a ver reflejado En lo material. Muy bien, interesante. Y mira, por ejemplo, que dice algo interesante. Dice, el pueblo en Sion se asentará, está en futuro, y en Jerusalén nunca más llorará, está en futuro también. O sea, eso todavía no se ha cumplido. ¿Sí? Eso todavía no se ha cumplido y no se va a cumplir todavía. ¿Cuándo se va a cumplir estas palabras? Las palabras donde dice, nunca más llorará, en el milenio, ¿no? En el milenio es esa época en la cual él va a traer ese restablecimiento para la nación de Israel. Y ese lloro, obviamente, se refiere a las emociones. El control de las emociones es clave para poder avanzar en nuestra vida. Si nosotros no controlamos las emociones, va a ser muy complicado porque todo nos va a afectar. Sí, entonces usted ve una película, entonces llora, se deprime, se siente mal. Se pasa algo en su vida, usted llora, se deprime, se siente mal. No estoy diciendo, perdón, que estar triste esté mal, para nada. Sí, también es una reacción química del cerebro, ¿no? Pero más allá de eso, yo tengo que entender la emoción. Todas las emociones que yo tengo, debo tratar de entenderlas. Y no solamente tratar de entenderlas, sino tratar de sobreponerme a ellas, o sea, que las emociones no controlen mi vida, ¿vale? Ni lo bueno ni lo malo, porque también está la emoción de la celebración, ¿no? Entonces aquí, pues, aquí, bueno, en muchos lugares y aquí también, cuando hay una gran euforia por algo, pongámosle, hay un partido de fútbol y el equipo ganó, entonces salen los hinchas a las calles a celebrar, a destruir todo, a matarse incluso, ¿no? He visto que siempre que hay triunfos de algún equipo de fútbol, siempre hay un reporte de muertos que murieron, sí, murieron en las celebraciones, ¿correcto? Y la fecha de la madre. de las Madres, la misma Navidad, que la gente coge, obviamente, por ejemplo, los carros a toda velocidad para llegar a las celebraciones de Navidad, que eso no es bíblico, llegan, corren y corren y corren, y finalmente terminan matándose. ¿Sí? Entonces se debe a eso, que están siendo controlados por una emoción. Ay, que es algo diabólico. No, no es algo diabólico, es una cuestión interna, una emoción. Seguimos. Nunca más llorará. Piedad tendrá el misericordioso, y ese es un título de Dios, el misericordioso, tendrá el misericordioso, ¿cierto? Tendrá el misericordioso, creo que es Hanón, el misericordioso, a ver que me perdí, al sonido del lamento y él escuchará respondiendo. El lamento, obviamente, en la gran tribulación. Te recuerden que en la clase anterior habíamos hablado de la gran tribulación y estamos diciendo acá que ese lamento que él escucha durante la gran tribulación. Acuérdense ustedes en el Apocalipsis donde dice que la gente que fue asesinada en la gran tribulación se convierte como una especie de masa o de una especie de grupo que estaba obviamente clamando y pidiéndole a Yuhel Bajei que hiciera justicia por la muerte de ellos. ¿Correcto? Seguimos. Al sonido del lamento y él escuchará respondiendo. Una cosa es que Dios escuche y otra cosa es que él escuche respondiendo. Dios siempre nos escucha. A veces responde,
a veces no responde. El libro de Proverbios, a veces el libro de Proverbios dice eso, que él escucha pero no responde. ¿Por qué no responde? El libro de Proverbios no le da respuesta. Dice, por cuanto yo llamé y tú no respondiste, entonces yo tampoco te voy a responder. Pero no quiere decir que él no escuche, él escucha. A veces responde, otras veces no responde. Y por lo general responde cosas que nosotros no queremos escuchar, que no queremos seguir. Y entonces nosotros lo tomamos como una no respuesta. Pero él da la respuesta. Muchas veces, la mayoría, no da la respuesta que nosotros queremos. Él da su respuesta. ¿Sí? ¿Me hago entender? Seguimos, como una entrevista. Usted da una entrevista y en la entrevista se puede hacer amigo del que lo entrevista. Eso no quiere decir que esté contratado. Y de pronto el resultado es negativo. Sí, es como cuando usted da un examen también. Un examen me refiero a una prueba escrita, un examen, ¿cómo se llama? Una previa, no, un parcial, ¿sí? Y usted hace el parcial, la prueba, la previa, lo que sea. Y resulta que usted salió feliz, contento, eso me fue muy bien. Y luego los resultados, pues todo mal. O sea, no fue lo que usted esperaba. La vida no es lo que yo espero, sí. La vida fuera lo que yo espero, todos seríamos multimillonarios, ¿o no? ¿Sí? Seguimos. Y dará a ustedes Adonai, y no dice que Yuhet Bajei lo haga, sino Adonai, lejem, pan de adversidad y agua de opresión. Y no serán quitados tus maestros, sino que tus ojos verán a tus maestros. Esto se refiere a la parte final de la gran tribulación, donde hay mucha gente del pueblo que va a caer, pero tranquilos que Israel no va a quedar sin maestros. O sea, no va a quedar sin personas que lleven el mensaje de la Torah. ¿Me hago entender? Porque ustedes ven y leen el libro de Daniel y dice que el pueblo tiene que ser depurado. Dice, y muchos de los sabios caerán, no dice que todos. Muchos de la gente que va a llevar la Torah, mucha gente que lleva el mensaje de la Torah, va a caer bajo esa gran opresión de Hasatán. Va a caer muerta, o sea, no estoy hablando de la prueba de caer en tentación. Va a morir, literalmente. Y con la muerte de ellos puede llegar a crearse una gran desesperanza. ¿Sí? Buenas tardes. Buenos días. Una gran desesperanza. Que obviamente, si cae una persona que sigue Torah, pues eso puede generar una gran desesperanza en los demás. O sea, usted ve, por ejemplo, que su maestro, la persona con la que usted aprende, no sé, cae bajo la presión de Hasatán, o sea, cae de morir, no de prueba digamos, de pecado, o sea, murió, fue asesinado por llevarle el mensaje de la Torah, pues imagínense de ahí para abajo cómo nos desalentaríamos todos. ¿Sí? Pero dice, tranquilos porque en ese momento, aunque Dios les va a dar pan de adversidad y agua de opresión, los maestros no van a ser quitados. Y utiliza la palabra moré, por eso la puse en español. La palabra moré está prostituida hoy en día. La palabra moré es maestro, aquel que lleva una enseñanza. Eso significa la palabra moré, pero es utilizada para hablar de los pastores que han pasado ahora a ser seguidores de la Torá. Moré no es eso. El moré es el que lleva la enseñanza de la Torá, no es el que predica. Predicador es una cosa, maestro es otra cosa. Predicador es el que da un mensaje motivacional, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven a alguien que se llame Moré y está dando un mensaje motivacional, no sé si sea un moré, porque el moré es el que lleva como tal la instrucción, el que la explica. Y para eso obviamente hay que tener una actitud con C y una aptitud con P, las dos. Actitud es la gana que yo le coloco y aptitud es la capacidad que yo tengo. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Sí. Hoy ha sido la mañana de las bullas. Hace rato que no había bulla y ahora viene otro vendedor más, ¿no? Deben 30 segunditos mientras que pasan aquí los amigos y ya continuamos. No se vayan.
Listo, continuamos. Entonces, a pesar de que Él va a dar ese pan de aflicción, ese pan de adversidad y agua de opresión, tranquilo Israel, que tus maestros no van a faltar y nosotros veremos maestros. Quiere decir que para aquella época pues tiene que llegar una gran cantidad de gente que enseñe Torah, porque muchos van a caer, a morir. Y otro número pues sobrevivirá y será el número de personas que termine llevando la Torah en aquellos días. Ustedes saben que a pesar de la opresión y de la aflicción, Israel no deja la Torah. Los judíos no han dejado la Torah. Nosotros no hemos pasado por esa aflicción, pero pues yo creo que sería muy difícil que la dejáramos también, ¿sí o no? Que ya hace parte de nuestra identidad. Pero bueno, acá dice que el pueblo no le harán falta a los maestros. Y a esos maestros de aquella época futura, yo no sé si llegaremos o no llegaremos, pero esos maestros de aquella época futura, pues obviamente hay que apoyarlos en llevar ese mensaje y no solamente eso, sino que el Eterno los va a proteger. ¿Sí? Estamos en una época difícil. Miren, los judíos aman la Torá, aman la enseñanza, tienen esto mecanizado ya, o sea, para ellos esto, los judíos cumplidores de Torá, esto es algo que hace parte de su vida. Nosotros todavía lo estamos interiorizando, ¿sí? Ellos valoran al maestro de Torá. Ellos guardan a las entidades, a los grupos, a las sinagogas y demás que se encargan de llevar el mensaje. De hecho, invierten mucho dinero en eso, en llevar el mensaje de la Torá. No en hacer proselitismo como hace el cristianismo, que es diferente, ¿no? Lo que ellos hacen es asegurar lo suyo, su pueblo, su gente, su comunidad. Y nosotros obviamente estamos tratando de interiorizar eso porque eso toma mucho tiempo, ¿sí? Para las mismas comunidades judías les tomaba tiempo poder crear ese síndrome de comunidad, pero ellos protegían a la gente que enseñaba y demás, ¿sí? Hoy en día yo creo que eso ha sido también muy prostituido. Vuelvo nuevamente al término more, que hoy more es cualquiera, ¿sí? Cualquiera que tenga un canal de YouTube hablando tonterías de la Biblia es un more. Cualquiera que tenga una comunidad cristiana y pasó, se acostó cristiano y se levantó, more. Y eso no es así. El título more era un título reservado para los que enseñaban, que tenían una actitud y una aptitud. Yo diría que hoy en día, a futuro, a veces me pongo a analizar el judaísmo y el judaísmo que le tocó, nombrar como un comité de personas que nombraran ellos los more y los rabinos, ¿sí? O sea, para usted ser rabino no es como que se acostó creyente y se levantó rabino. Eso es un curso y al final tiene que haber un comité de personas sabias en la Torah que aprueban o no su nombramiento como rabino. Pues por lo menos así era antes, no sé ahorita cómo estará. Pero pues básicamente yo creo que a futuro esos comités deben ser creados porque obviamente como esto va a crecer de la Torah, pues va a ser muy complicado que no haya esos cargos. Hoy en día los cargos, en este momento, yo siempre hablo contextual, ¿no? En este momento los cargos no son necesarios porque somos muy pocos. Sí, las comunidades son muy pequeñas, pero conforme las comunidades crezcan, esos cargos eventualmente tienen que volver. Los cargos de la sinagoga tal vez, que por ahí Pablo dice que son 5, ¿no? ¿Cuáles son los 5? O por lo menos en la sinagoga donde iba Pablo de aquella época, el maestro, busquémoslo un segundo porque están en la Biblia, ¿sí? El maestro, el apóstol, el evangelista. Efesios 4:11, miremoslo un segundito ahí rápidamente. Efesios 4:11. Y bueno, hay mucha gente que pues obviamente no va a tirar a la basura, y eso está mal, no va a tirar a la basura 6 años de ministerio, de apostola, bueno, no me acuerdo en este momento el nombre. Sí, pongámosle de ministerio, presbiterio, pero presbiterio. No va a votar, la gente dice, no, yo que voy a votar 6 años de estudio en el presbiterio, me dieron mi título de pastor, pues yo me voy a seguir llamando pastor, porque pastor en hebreo es Roe. Entonces, pues Roe, entonces yo soy pastor Roe. Y no, eso está mal, porque de todas maneras usted fue a un lugar, es como si hubiese hecho teología en la Universidad San Agustín, pues ahí lo que vemos es, perdón, es puro catolicismo, o sea, eso no sería óptimo a la luz de la Torá, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo no quise estudiar maestría en teología porque me enfrenté a eso. Dije, bueno, voy a mirar los pensum a ver qué ven. Pues ven es puras cosas católicas, que la patrística griega, que la patrística romana. Y pues obviamente eso no tiene nada que ver con la Biblia. O sea, de nada me serviría ese título. Por eso dije, no, mejor algo como enfocado a la educación
que es como más global, ¿no? Dice, y él mismo constituyó, Efesios 4:11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, ¿sí? Miren que la función de pastor y maestro son distintos. El pastor es el de la parte motivacional, ¿sí? Como hoy en día, ¿cómo es que le dicen a él? El coach, ¿cierto? Que se encarga como de mirar cómo está la gente de ánimo, ¿sí? Cómo viene el ánimo en las comunidades. Se encargaban también un poco como de la logística, o sea, vamos a hacer una fiesta, pongámosle, vamos a hacer una fiesta, un matrimonio, entonces el pastor era el que organizaba medianamente todo para que estuviera bien, ¿sí? Colocaba el lugar, bueno, la comida, se encargaba como de toda la parte logística, eso era como tal un pastor, la parte motivacional. El maestro ya era el que venía y explicaba. Eran dos funciones distintas, ¿sí? Y hoy en día cualquiera es pastor, roe, maestro, son dos títulos a la vez, pero ¿por qué ese desorden? Porque nunca se ha mirado cómo funcionaban las sinagogas antes, que finalmente Pablo está escribiendo en esas sinagogas, ¿sí? A lugares de reunión judío, o por lo menos cercanos al judaísmo. Entonces, eventualmente yo creo que con el tiempo, a futuro, tienen que reaparecer o van a reaparecer esos títulos, ¿sí? En este momento no lo veo óptimo, pero a futuro cuando tengamos una gente un poco más formada, indudablemente va a haber la necesidad de crear más comunidades o se va a expandir el mensaje mucho más, tienen que aparecer esos títulos. Y es donde tiene que haber un comité de personas que los nombren, tiene que haber una estructura muy firme, por ahora no la hay, porque somos muy pequeños, me refiero a los grupos de estudio, ¿no? En general. Continúo. Y darán a ustedes, y obviamente tiene que estar, había uno que era como el perfilador de estos, que era el profeta, era la persona que más o menos perfilaba a los otros en su función. Entonces, no, yo le veo características para ser líder, como a Timoteo, que dice que a través de la profecía le dijeron que él iba a ser qué, que él iba a ser apóstol, ¿sí? Entonces, a través de la profecía, a través de la profecía, a través de la profecía. O sea, alguien vino y lo encaminó, como una especie de cazatalentos, una persona que establece como la persona más o menos qué optimidad tiene. Sí, porque por ejemplo, no, que la persona no tiene las características para enseñar, le da pena hablar en público, pues es muy difícil que sea maestro. Sí, es muy difícil. Seguimos. Entonces Adonai les dará pan de adversidad, agua de opresión y no serán quitados tus maestros. En la gran tribulación se mantendrá la enseñanza de la Torah. 21. Y tus oídos escucharán palabra tras de ti diciendo, este es el camino, caminen en él y no vayan hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Por qué dicen eso? Pues porque obviamente esa época dará mucho para que la gente apostate acerca de la Torá. O sea, para que la gente deje la Torá. Va a ser una época complicada, ¿sí? Una época de persecución, una época tal vez de hasta amenaza de muerte por no creer lo que en teoría deberíamos creer. Y miren que ustedes dirán, no, pero eso es muy difícil que pase. No es tan difícil que pase, porque miren que a través de unas simples leyes, decretos y demás, ¿cuántos nos tuvieron encerrados y con prohibición de reunirnos? Con unas simples leyes. Que usted iba a algunos lugares donde no lo dejaban entrar si no mostraba el carnet de vacunación, que no lo dejaban entrar si usted era hombre y era el Día de las Mujeres. Sí, sí vivieron eso en Bogotá, ¿cierto? De todas las medidas, esa era la medida más estúpida de todas, de preguntarle hasta la entrada si usted era hombre o mujer. Y sacaron incluso un decreto aquí en Bogotá que si usted era sí, transgénero, bisexual, bueno, no me acuerdo mucho, usted podía salir cualquiera de los 2 días. Chévere, ¿no? Bacano. Sí, imagínese ese desorden, claro, porque como la alcaldesa es, se me olvida eso, lesbiana, ¿cierto? Era porque pues esta no es la alcaldesa. Entonces, pues ella sacó esa norma aquí en Bogotá, qué estupidez, ¿no? Entonces llega a un centro comercial y le preguntaban o le pedían su cédula, ¿sí? Obvio. Entonces, imagine que todo eso lo hicieron, eso no fue solamente aquí en Colombia, si hubiera sido aquí en Colombia, pues que somos todos brutos aquí en Colombia. Eso fue desde los países más adelantados hasta los países más atrasados, pues manejaron esa lógica, eso fue a nivel mundial. Y entonces, si de esa manera, simplemente con esas pequeñas normitas pudieron controlar a toda la población, imagínense algo más extremo, ¿sí? Que haya un líder mundial bien marcado, ¿sí? Que el líder mundial, por ejemplo, determinara, no, los lunes solamente es como esa película que se llama ¿Qué pasó con lunes? ¿Sí lo han visto por ahí? Está en Netflix.
Entonces los lunes solamente salen X personas, los martes otras personas. Eso es un sistema de opresión, pero eso se puede hacer. Ya lo hicieron. Ya fuimos parte de ese experimento mundial. ¿Me hago entender? Entonces la gente pues se relajó, pues obviamente si eso no se hubiera podido aplicar en otra época, porque la gente hubiera roto a la fuerza de esas restricciones, porque la gente muy poco se opuso a eso, porque tenían esto, el Internet, porque eso es una falsa, cómo decirlo? Es una falsa salida al mundo exterior. Entonces la gente se quedó en casa, porque no, yo tengo Internet, yo trabajo desde mi casa yo guardo el chat, o sea, todo desde la casa, ¿sí? Pero ¿y qué tal que también corten esto? Como decía nuestro amigo me olvidó el nombre de la congregación, Gozo y Paz, ¿no? Que él decía que a finales de 2021 iban a cortar el internet. Bueno, 2020, ¿qué? 24 y pues aquí todavía estamos, ¿no? Y ya se acercan prácticamente las fiestas. ¿Acuerdan que le había dicho que las fiestas anteriores eran las últimas? Pues yo no sé, de pronto en estos días nos morimos todos bajo esa falsa profecía, ¿no? ¿Me hago entender? Yo no creo, o sea, nos quedarían que como 20 días de vida, más o menos. A todos los seguidores de Yeshua y el Mashiach y la Torah. Eso no tiene sentido. Y cada vez él lanza más. Esta semana estuvo lanzando otras, ¿sí las vieron por ahí? Que el eclipse, que no sé qué, por Dios. Seguimos. Y tus oídos escucharán palabras de ti diciendo, este es el camino. ¿Saben que estoy viendo ahora mucho en internet? Gente que saca videos criticándolo. No tanto criticándolo, sino diciendo yo era miembro de esa comunidad y pasa, o sea, como más criticándolo, como denunciando cositas que están ahí adentro. O sea, eso no solamente es una decadencia espiritual, sino es una decadencia física también. O sea, el reflejo de sus malas profecías, falsas profecías, es un reflejo que algo adentro está mal funcionando también. ¿Sí? ¿Qué es esto? Pero No, por ahí que era más, ¿sabes? Que porque estaba la razón, así. Y lo comparaban con una imagen de ciertas personas de los tiempos. también, bueno, hasta ese punto no creo. O sea, digo, Sí, es lo que dice. Dice, y tus oídos escucharán palabra detrás de ti diciendo, este es el camino. O sea, ese va a ser el mensaje insistente en la gran tribulación. ¿Qué se va a decir en la gran tribulación? ¿Dios nos va a prosperar? No. Se le va a decir a la gente este es el camino, no vaya a la derecha y a la izquierda. No, pero es que el man hizo milagros, el anticristo quitó las guerras, quitó las enfermedades. No, este es el camino, manténgase firme. Eso va a ser muy complicado de mantener en esa época. Esa emuná, viendo que el tipo viene con grandes señales y prodigios, como lo dice la escritura en muchos lados. ¿Sí? Cuando decimos grandes señales y prodigios, son grandes señales y prodigios. Tal vez caminar sobre el agua sea algo pequeño en comparación a lo que el tipo va a hacer. y muy relacionado, creería yo, como que decía el Papa. ¿Qué decía el papá? Te escuchamos con micrófono porque estás un poco lejos. Con el humanismo, o ¿Qué sea, decía? me refiero a que él hace, que como unos serían 2 años, enfocado en el humanismo. Entonces, pues ese sería, digamos, como otro camino de desviación diciendo, usted puede, o sea, así como muchas corrientes, usted puede, usted es un hombre, no sé qué, está tratando de mostrar que no necesito de Dios. Correcto, imagínate. ¿Mm? Dice acá, es un canal que se llama Emuna Nazarena. Y dice, profecías que nunca se cumplieron de la congregación Gozo y Paz. Y el video dura 17 minutos. Y lo chistoso es que tiene aquí, o sea, arriba de ese video hay otro video, este sí es hecho por esta persona, y dice que viene para el 2025. Esta inquietante predicción te hará temblar. Y ahí atrás en la imagen una luna partida como por un impacto de un meteorito. Estoy aquí bien en YouTube. Dice, profecía escatológica de último minuto. La mitad de la semana 70 ha llegado. Doctor, bueno, de 52 minutos. ¿Sí? Habría que escucharla. En este momento pues, no tenemos tiempo, ¿cierto? Pero a mí me gusta porque a veces me da esa risa y hacen unos cálculos matemáticos todos rimbombantes y curiosos, ¿cierto? Donde uno dice, no, esto no tiene sentido. Bueno, sigamos entonces. Es como ese versículo que dice, esta generación no pasará. ¿Se han visto ese versículo? Él dice que esa era la generación que liberó a Jerusalén en el 67 en la guerra de los 6 días. Sí, y eso es que casi todos los soldados que participaron en esa operación ya están muertos. Y la mayoría no son pibes de Torah. O sea, no tiene ningún sentido. Es un despropósito, ¿sí me entiende? Pero bueno, sigamos con lo nuestro que es estudiar Isaías. Seguimos por acá en el versículo número 21, ¿no?
El mensaje insignia de la gran tribulación es, este es el camino, no vayan a derecha ni izquierda. Claro, es que ese tiene que ser el mensaje en aquella época, porque obviamente está aquí el antimashiach y él va a estar moviendo todos los hilos del mundo a su antojo. Entonces va a ser muy complicado que la gente se mantenga en la Torá. Si hoy en día es complicado que la gente se mantenga, imagínense en aquella época con el antimashiach incluido. ¿Sí? Va a ser muy complicado mantener eso. ¿Sí? Continuamos. Porque va a haber algo en que creer que tiene mucha fuerza. ¿Sí? 22. Y arrancarás la cobertura de tus imágenes de plata y los ornamentos de tus imágenes de oro con ropa para inmundicia salgan. Tú dirás, o sea, una generación que va a renunciar a la idolatría. Así sea algo muy valioso. Los trapos de inmundicia o la ropa de inmundicia era como elementos utilizados para magia y brujería, ¿sí? Los cuales se impregnaban con sangre y demás, y eso se rezaba. Y aquí está diciendo que ni la brujería ni la idolatría van a ser nuestra predilección o la predilección del pueblo, más que nuestra, porque no sabemos si nos toca a nosotros. La predilección del pueblo en aquel momento no va a ser ni la brujería ni la idolatría, sino que va a haber una generación que va a decir, hecho de mí que toda brujería, toda idolatría, y no tengo nada que ver con eso. Sí, exactamente. Sí, me va a ver como cierto escosor, ¿no? A ese tipo de cosas, ¿vale? Usa el micrófono, por favor. ¿Cómo es? En estos días vi que terminaron una obra, no sé qué tan cierto sea la noticia, pero una obra acá en Bogotá, y que uno de los obreros cogió una gallina y empezó a echar sangre y como a regarla, como a modo de ritual. Al parecer era Ya hicieron una investigación y despidieron a esa persona de ese cargo. Vale. Sí. Que hicieron la investigación y sacaron a la persona de ese cargo. Era una de unas obras públicas, ¿no? De estos de construcción aquí en Bogotá. Yo no vi el video, leí así, ¿era un chino? Sí. O sea, ¿la China? Sí. No, pues en la imagen se veía como algo, en la imagen yo lo vi como algo moreno, ¿no? No era como... Yo escuché así, también la voz como costera. Sí, yo lo vi. Yo lo vi con la gallina en la mano y tenía pinta como de costeño. Tremenda, ¿no? Bueno, y bueno, si eso es lo visible, imagínense lo por detrás, ¿no? La vez pasada que capturaron en Antioquia, en el octubre pasado, que habían capturado a una persona que los vecinos se habían dado cuenta que se había robado unos gatos, o no, más bien había pedido como, no se los robó, los pidió para cuidarlos, supuestamente era una persona que recogía gatos, y después no aparecían los tales gatos, ¿no? Y alguien, sabe que la gente es así, lo siguió para donde él iba en un bosque por allá en Antioquia y lo encontraron sacrificando un gato. Y lo hicieron confesar, la policía lo cogió y eso, y confesó que había sacrificado más de 60 gatos durante los últimos años. Sí, o sea, y él decía, o dicen en la noticia, que era una persona que lideraba un culto satanista, pero nunca quiso decir con quién más pues se reunía ahí a sacrificar esos animales, ¿no? Entonces, eso es lo que sale a la luz pública porque, bueno, tendrá que salir, ¿no? O saldrá. Pero imagínense lo que hacen entonces en oculto. O sea, si esa persona no sigue a este loco al bosque, pues no hubiese descubierto el sacrificio de esos cientos de gatos, ¿no? Y bueno, gatos que valen mucho, la vida de un animal vale mucho, pero también esos sacrificios humanos tienen que haber. Los hay, de hecho. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que eso es lo que sale a la luz, pero en un trasfondo también eso está lleno aquí de idolatría, de brujería y cosas pesadas. Dime. El texto acá dice que, pues, de alguna forma va a haber ese rechazo o ese fastidio hacia ese tema de idolatría o incluso hechicería. Sí. Pero también será como, digamos, el porcentaje se va pasando, porque también, no sé, ahorita, por ejemplo, yo veo que hay mucha gente como que está, o no sé si es que pienso que mucha gente le está gustando mucho también el tema de brujería. De hecho, en Reino Unido creo que salía para en este septiembre una carrera de Wicca, una cosa así. O sea, así como de pronto se incrementa el fastidio, también se está incrementando por otro lado el buscar de esas, pues de ese tema espiritual, entre comillas. Sí, lo que pasa es que como el cristianismo, entiéndase, catolicismo y protestantes, perdieron toda la parte espiritual,
la gente sabe que hay algo espiritual. Entonces, como no le encuentran el catecismo y el cristianismo, lo busca a través de una manera más fácil, un mecanismo más fácil que la brujería. Hoy en día, la nueva era, la Wicca y todo eso de lo demás, está muy de moda. Los jóvenes les gusta la nueva era y no quieren no quieren tener nada que ver con la religión, porque las religiones occidentales perdieron su espiritualidad. Que eso es lo que nos dice uno de los rabinos, que esto se me va el nombre, creo que es Ashlag, se me olvida el nombre exactamente, que él era realmente un marxista, ¿sí? Él era un ateo y estudió toda la filosofía occidental, incluyendo a Descartes, bueno, todos los filósofos occidentales, y llegó a una conclusión que tiene toda la razón, y es Occidente perdió el norte cuando perdió la espiritualidad. Y entonces por eso Occidente ha perdido su identidad espiritual y dice que en otras partes del mundo otras espiritualidades han cogido mucha fuerza. Los mismos chinos, ellos son muy espirituales. Por más de que en China se supone que son ateos, ¿no? Porque son comunistas. De todas maneras, a los chinos les gusta mucho la parte del espiritismo. Ellos creen mucho en los antepasados, en la buena suerte. Pues casi todos los elementos de buena suerte, como el gato ese, ¿lo han visto? El gato que mueve la mano, como el de Foto Japón, ¿no? El Buda gordo, que no es Buda, sino que es uno de los seguidores de Buda, que se me da el nombre en este momento. Ese es hindú, ese es Vishnu. A veces en algunos locales. Claro, también. Entonces, sí. Entonces, todos estos son elementos, porque ellos no han perdido la espiritualidad, pero en Occidente perdemos la espiritualidad. Por eso la gente aquí en Occidente, ¿a qué corre? A los brujos, a los chamanes, porque es la única espiritualidad que hay. Esa es la realidad. Para ver cosas visibles. Correcto. Palpar. Por eso en una iglesia, ¿cuáles son las iglesias que más venden? Donde te ofrecen algo espiritual, ya sea la profecía en... ¿Cómo es que se llama la de las profecías? Se me olvidó el nombre. Mira, sí, gracias. Ya sea las profecías en Mira o ya sean las curaciones aquí en el millón del alma, ¿cierto? El millón de almas, perdón. ¿Han visto que hay una iglesia que se llama aquí Bethesda, ¿no? ¿Nunca la has visto? Sí. Queda aquí, muy cerca. Y en el centro hay uno también. Bueno, en el millón de almas, ¿cuál es la portada de ellos? Pues... Claro, normal. Entonces, ¿cuál es como el punto fuerte allá? Pues que Dios utiliza en sanidad, en liberaciones, al hombre que los dirige, que es de apellido Gómez, que se me olvida el nombre, pero es de apellido Gómez. Dios lo utiliza en eso. Efectivamente, yo creo que Dios yo creo que lo utiliza en eso. Efectivamente, ¿por qué no? El problema es que la gente vaya buscando eso, no buscando a Dios, sino buscando esa manifestación. Entonces, bien, o sea, los occidentales estamos carentes de espiritualidad. Eso no es culpa del que lo dirige, porque yo puedo abrir una iglesia y eso no es culpa mía de la gente que va, ¿sí me entiende? No es problema mío, es problema de la gente que va buscando eso. Por eso hay un versículo que lo leímos que en la vida de Yeshua, donde Yeshua dice: la generación mala que pide señales, ¿sí? La generación mala pide señales. Y entonces yo creo que como occidentales perdimos la parte espiritual. Y entonces la gente que busca hoy en día, señales. ¿Dónde hay señales? ¿Qué colocan las iglesias? Yo veía eso frente a la estación de Transmilenio. Si algún día van a coger Transmilenio ahí, hacia el norte. Miren ahí frente a la estación de Transmilenio, en el segundo vagón, al frente hay una iglesia en un segundo piso. Y está el nombre de la iglesia, en este momento no me acuerdo. No me acuerdo el nombre porque es más grande el letrero de abajo que dice culto de sanidad y de milagros. O sea, él vende o ellos venden su producto de eso, como sanidad y milagros. No, es una iglesia cristiana, tiene nombre así como, es algo así como Antioquia, los discípulos de Antioquia, tiene un nombre así raro. Sí, me dicen que ¿dónde queda? Queda frente a la estación de Transmilenio de Biblioteca Tintal, ¿sí? Es una iglesia en un segundo piso, no debe ser muy grande. Y aquí, bueno, aquí, yo siempre les cuento que aquí cerca hay una iglesia cristiana también, queda ahí cerca donde uno va a comprar de pronto lo del desayuno, y a veces estoy ahí esperando lo del desayuno y demás, o las vueltas o lo que sea, y alcanzo a escuchar las predicaciones, y casi todas las que he escuchado o son del diezmo, o tienen que ver mucho con eso, con los milagros, porque es que hemos perdido la espiritualidad, Occidente perdió la espiritualidad. Y eso es lo que él dice, el rabino dice eso. Él no era rabino todavía, era apenas aprendiz de universidad. Y él dice que Occidente perdió su espiritualidad. ¿Y por qué perdió la espiritualidad según él? Por perseguir a los judíos. Porque los judíos siempre han traído la parte espiritual. ¿Sí? Entonces me parece interesante el análisis de él. Y él termina siendo rabino y cabalista tremendo, porque él era judío, más por encima de todo, ¿no? Dice, sino que tus ojos verán a tus maestros. 21. Y tus oídos escucharán. Bueno, el mensaje es, no se alejen. En la gran tribulación el mensaje es,
No sean izquierda ni derecha. No sean izquierda ni derecha. 22. 22. Y arrancará la cobertura, ya dijimos, ¿no? Esa renuncia a la idolatría e incluso a la magia y la brujería. 23. Y dará lluvia a tu semilla cuando tú siembres la tierra, y pan abundará en la tierra y será engordado y grasoso, y apacentados serán tus ganados en aquel día en pastos amplios. O sea, está diciendo que va a traer una bendición de tipo material espiritual a Israel. En algún momento la va a traer, después de esa gran tribulación. ¿Sí? Tus bueyes y tus asnos que labrarán en la tierra se alimentarán de limpio grano que será aventado con pala y criba. Y esto nos muestra, este versículo nos muestra una, ¿cómo decirlo? O sea, un crecimiento material enorme. O sea, para que ustedes me entiendan, dice que los bueyes y los asnos se alimentarán con limpio grano. El limpio grano es el que se utiliza para hoy en día alimentarnos a nosotros. O sea, el grano de mejor calidad es el que traen. El que está medio feo y eso, pues es el que guardan para el ganado y demás, ¿no? Como las hojitas que están dañadas, y todo eso va para el ganado. El pasto que cortan aquí en los parques abandonados de Bogotá, se han visto que ahí siempre pues, ahí recogen luego todo ese pasto ¿para dónde se lo llevan? Se lo llevan para dárselo a las vacas que tiene el gobierno, ¿cierto? En algunos terrenos aquí cercanos a Bogotá, y eso lo venden. Bueno, está bien, es mejor que utilicen el pasto así, no que se vuelva eso un nido de ratas, ¿no? Indudablemente es una buena acción. Pero lo que hoy es que el texto nos dice que serán alimentados con limpio grano que será aventado con pala y con criba. O sea, habrá tanto grano que incluso los animales comerán del mejor grano. Y no se les dará en un, ¿cómo se llama? En un comedero. ¿Ya viste los comederos de las vacas y demás? No se les dará una porción pequeña, sino que se les aventará con pala y con criba, o sea, por cantidades. O sea, coman, imagínense, si el ganado va a comer a ese nivel, imagínense la bendición material que va a traer el Creador después de la gran tribulación. Pues el milenio, ¿no? Imagínense a ese punto que haya que alimentar a los animales con pala. Impresionante. Seguimos. Y estará sobre todo monte alto. O sea, el Creador va a estar en los lugares donde había idolatría. Ya no va a haber idolatría. Aquí en Bogotá, bueno, yo creo que en todas las ciudades, no conozco muchas ciudades, pero en todas las ciudades o pueblos siempre tienen un lugar alto donde hay una iglesia. Aquí en Bogotá no es la excepción. Los dos montes altos, el monte Monserrate, bueno, que no es el monte más alto, pero por lo menos sí el habitable, está una iglesia, ¿no? La iglesia de Monserrate, o la iglesia del Señor de Cristo Caído, ¿sí? Y al frente está la iglesia o el templo de Guadalupe, la montaña de Guadalupe. Ahí hay una iglesia, ¿sí sabían? Y se puede acceder también. Es un comento y funciona los domingos para que uno vaya allá a visitar y eso. Y es un camino muy bonito, está entre árboles. El camino es muy bonito, ya allá arriba pues no tanto. Y eso hace un frío tremendo, pues muy alto. ¿Sí? Y ahí está una virgen, ¿no? ¿Es una virgen o es una cruz? Es la virgen, ¿no? Una virgen. ¿Ha ido a...? ¿Sí? ¿Qué se ve por allá, güey? No, ¿de verdad ha sido? Vale. ¿En qué otra ciudad? Por ejemplo, en Sao Paulo, ¿no? Que también está ahí ese Cristo Corcovado. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro piso con un lugar alto? Las tres cruces y el Cristo Rey en Cali. ¿En dónde, discúlpame? ¿De Cali? ¿Cuál es tu...? Ocaña, vale. ¿Y qué me decías tú? ¿Pasto? Que están como incrustados así en un peñasco, ¿no? ¿Qué es? Pero es que había una virgen grande, o sea, En una montañita, pero es que era enorme, o sea, Pero es que no solo, inclusive aquí en casas ahí tienen su Altar. Santa En Santa Marta también, uno de los montes más altos habitables allá, también tiene pues, la estatua de la Virgen de Santa Marta, ¿no? Que es como la patrona de la ciudad. Sí, claro. Correcto. Entonces dice, y estará sobre todo monte alto la presencia del Creador. O sea, ya no va a haber esa idolatría. O sea, en aquella época, el que llegue, supongo que nacerá alguien y irá y le contará a alguien, no, eso es Monserrate, había una iglesia. Sí, será Wendy. Wendy irá, ¿no? Wendy fue de las pocas personas que fue a Guadalupe cuando todavía existía, antes de que Dios habitara en las alturas, en las colinas, ¿no?
Claro, de esos roban Hoy una vez allá a la iglesia, precisamente. a Monserrate, No, a Guadalupe, sí. barrio. No, no te queda bien ahí. No, ni idea. Seguimos. Egipto. Egipto, Allá. Arabia, todo eso es Jerusalén, no, ese es otro país prácticamente. Sí. Jerusalén, Egipto, Arabia, las cruces. Güey. Dice, y estará sobre todo monte alto y sobre toda colina ríos habrá. Ríos habrá, una restauración de tipo espiritual. Corrientes con agua en el día de la matanza grande, cuando caigan las torres. Las torres se puede referir a los cimientos espirituales de las demás naciones. ¿Los cimientos espirituales de qué? De idolatría que tienen otras naciones. Y será la luz de la luna como la luz del sol. Sí, será la luz de la luna como la luz del sol. Y la luz del sol 7 veces más grande. Pues imagínense ustedes la cantidad de bendición, ¿sí? Que va a traer el Creador. Sí. No, quién sabe. Seguimos. Y será la luz de la luna como la luz del sol. Y la luz del sol 7 veces más grande. Como la luz de 7 días. En el día que vendare Yuhebahei, la fractura del pueblo. O sea, el pueblo está fracturado. ¿Y cómo así que está fracturado? La nación, les pregunto, en la actualidad, ¿está fracturada? ¿En qué está fracturado? ¿Qué es una fractura, no? Analicemos qué es una fractura. Es un hueso que se rompe en dos, por lo menos, en dos o más partes. ¿Qué esa fractura qué es? Una división. ¿El pueblo está hoy fracturado, está dividido en la actualidad? Claro. Para empezar, tenemos dos divisiones grandes que son casa de Israel y casa de Judá. Y luego al interior de cada casa tenemos pues otras divisiones, que los judíos están divididos en un montón de escuelas, que en la casa de Israel hay un montón de cosas que no tienen nada que ver. Sí, entonces está diciendo que Dios va a sanar esa fractura, va a sanar esa fractura que tiene el pueblo, esa división que tiene el pueblo, Dios la va a quitar. Que ya lo había dicho también en el libro de Isaías, ¿no? En otro texto, donde dice que Él va a quitar esa enemistad que hay entre Israel y la casa de Judá, ¿vale? Él curará la fractura del pueblo, no vendará, perdón, Él vendará la fractura del pueblo. Es muy similar a la profecía que dice Jeremías, donde Dios le dice a Jeremías, toma 2 palos y únelos en tu mano. Eso es como vendar una fractura, ¿sí o no? Y curará el golpe que Él les dio. ¿Cuál fue el golpe que Él les dio? El destierro, ¿cierto? Habernos enviado al destierro fue habernos condenado a perder nuestra identidad y nuestra unión o unificación como pueblo. ¿Sí? Fue un golpe duro que Él nos dio. Y aquí todavía están las consecuencias. Las consecuencias son graves, tanto que entre nosotros mismos en Israel, ¿cuántos idiomas diferentes hablamos? Nosotros en castellano, porque bueno, contextualmente nos tocó, pero otros hablarán en inglés, en francés, en tantos idiomas, en alemán, en tantos idiomas que hay, y estamos todos buscando los mismos, ¿no? Volver a la Torá, pero ni siquiera compartimos el mismo idioma. Tenemos una base que es el hebreo, pero la verdad es que en todas las comunidades del destierro, el hebreo no es el idioma central. Sí, por eso yo le decía la vez pasada, de nada ganamos haciendo un estudio 100% en hebreo. ¿Para qué si en español no podemos aterrizarlo? Toca primero aterrizarlo en español y luego llevarlo al hebreo, porque su cerebro está entrenado en español. Punto. A tal punto que usted aprende otro idioma, ¿qué le toca? Su cabeza primero piensa en español y luego lo pasa al otro idioma. Su cabeza, su cerebro está entrenado 100% en español. 100%. No se lo puede quitar desde el vientre, está entrenado en español. ¿Sí? ¿Me hago entender hasta ahí? Entonces siempre aterrice las charlas. Obvio, hay que ver el hebreo, pues lógico, ¿no? Pues este material tiene hebreo por todo lado, lógico. Pero eso no quiere decir que nos vayamos a olvidar del español. Por eso se coge el texto en hebreo y se pasa al español. Y lo leemos mayoritariamente en español. ¿Vale? Y será la luz de la luna como la luz del sol. Una gran luz, una gran bendición. Y la luz del sol 7 veces más grande como la luz de 7 días. En el día que vendare Yuhebahei la fractura del pueblo y curará el golpe que Él
les dio el golpe que es el destierro, el castigo, estar hoy lejos de la tierra, de nuestra identidad. Nuestras formas físicas poco importan. Ustedes dirán, bueno, pero todos los hebreos tampoco son iguales. Eso es lo que menos importa. Sí, ¿qué es lo que importa? El alma hebrea, el interior. Lo que él colocó. Estas formas físicas son contextuales, pero las almas no son contextuales. ¿Me hago entender? Usted más que esa forma física que usted tiene. Sea cual sea, negro, blanco, gordo, flaco, más que eso. Por eso es muy tonto que al día de hoy, 2024, en el calendario católico, haya gente que todavía diga en internet, ustedes no pueden buscar la Torá porque ustedes no tienen apariencia de judíos. ¿Pero qué es esa vaina? Absurdo. O sea, es casi un discurso nazi, donde diciendo, no, solamente los de cierta raza pueden, porque tienen ciertas características, no son de raza. Si algo nos ha mostrado la historia es que la raza es lo que menos importa. ¿Correcto? ¿Estamos todos claros hasta ahí? Entonces la gente sigue diciendo, no, cuando nombren a un papa negro, ¿han visto eso? Es el final, ¿cierto? Es el último papa. ¿Usted no me ha escuchado? Entonces ahorita uno de los posibles candidatos a siguiente papa es una persona negra. No tengo ni idea cómo se llamará, pero por ahí mira eso a las imágenes, son como 3 posibles candidatos para ser el próximo papa. ¿Cuáles son esos? ¿Los cardenales? Yo no sé mucho de ese orden. Sí, los cardenales, ¿no? Los que están antes del papa. Entonces, como que los 3 cardenales más antiguos o de más peso son 3, y hay uno que es negro. Entonces dicen, no, que si el siguiente papa es este personaje de piel negra, ese es el anticristo y el final de todo. ¿Y eso quién difunde esos mensajes? Los protestantes, los evangélicos, que siguen viendo a los negros como ¿qué? Como una raza inferior. Porque gran parte de los movimientos protestantes que son racistas, los adventistas que son racistas, no tienen los dichos de Ellen White donde dice que los negros son solamente para trabajar, como los burros. Racistas, ¿no? O sea, ¿me hago entender? Racistas. Entonces, como ellos crecieron con esa impronta racista, porque finalmente Hitler, ¿de dónde aprendió todo su racismo? Del padre de los protestantes, de Martín Lutero. Lean el libro de Martín Lutero, La cuestión judía, que es un libro de racismo. Richard Wagner, el que inspiró finalmente a Hitler para armar el partido nazi. Richard Wagner, él decía que él hacía la mejor música del mundo, que además es muy buena, pero no es la mejor, que él hacía la mejor música del mundo porque él era blanco y alemán, y que en otras partes del mundo no podían igualarlo porque nadie era como él blanco y alemán. Y en eso se basó Hitler para odiar a los judíos. Curioso, ¿no? Que el único que no tenía ojos azules y no era mono de los nazis era Hitler. Curioso, ¿no? El mundo es muy curioso. El único que nunca aportó los papeles para demostrar que no era judío fue la familia de Hitler, porque efectivamente habían sido judíos en alguna generación anterior. ¿Me hago entender? Sobre los discursos racistas, ¿quién se los inventó? Los protestantes. Por eso a un protestante le choca mucho que no vayan a nombrar a un papa negro. Nosotros como creyentes de Torah, me da exactamente igual que el papa sea chino, francés, negro, blanco, latinoamericano, da exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Porque eso no es por color de piel. ¿Y qué me dicen? Escuchemos, ¿qué me dicen, por ejemplo, los comentarios del Talmud, donde dicen que, bueno, algunos, ¿no? Donde dicen que Caín era negro, o que el castigo que Dios le dio a Caín es volverlo negro. ¿Sí o no? A propósito del estudio de Caín y Abel que vamos a hacer en los siguientes yeshivas. Es que el castigo que Dios le puso a Caín, que el peor castigo que le pudo haber colocado es volverlo negro. Es un comentario supremamente racista, ¿no? Pero pues sobre eso se construyen religiones. ¿Me hago entender? Claro. Por eso en Estados Unidos están ¿qué? Los WASP, WHASP, blanco, WH, white, anglo, o sea que usted hable inglés, y anglo, y se me da el nombre, protestante, termina en P, anglo o sajón, AS, anglo o sajón, o sea que usted hable alemán o inglés, y la P de protestante. Y por eso ya, ¿qué tuvieron que crear? Pues las iglesias gospel, ¿no? Que son los negros que no eran recibidos en las iglesias WASP. Crearon la música gospel y todo lo gospel. Curioso, ¿no?
Allá en Estados Unidos la diferenciación racial sigue estando presente, por más de que nos quieran vender que no. Es por cuenta. ¿Me hago entender? Diferente a los negros de acá, ¿no? Aquí los negros vienen a hablar de racismo hace 30, 40 años. Pero aquí, allá en Estados Unidos, el negro que creó el rap, ¿cierto? Es una música donde cantan así lento y como en secreto, ¿sí? Y aquí el negro que creó el vallenato, por ejemplo, ¿sí? Un negro aquí en Colombia no puede hablar suave, tiene que hablar duro, porque no es la misma condición en la que crecieron. Allá el racismo era una cosa terrible, aquí no hubo racismo. ¿Quién iba a hacer racismo? Los mismos negros entre ellos, en la colonia. Los indígenas, mentiras si no había indígenas. ¿Por qué metieron a los negros aquí a Colombia? Porque no había indígenas, se murieron de viruela. 22 millones de muertos de viruela. ¿Quién les iba a hacer racismo? ¿Entre ellos mismos? El héroe de los negros aquí en Colombia es un tipo llamado Bencos Biojó. Un tipo que se le escapó a el de la canción de la rebelión de No le pega a la negra, ¿cierto? Bencos Biojó se le escapó a los españoles, ¿sí? No quería ser esclavo. Y fundó un pueblo cerca de Cartagena, Palenque, ¿sí o no? Y los españoles sabían que ese pueblo existía, no les importaba, porque les interesaba era que los negros trabajaran, no que fueran esclavos, ¿sí? Es que hay que analizar eso también, cómo aquí en Colombia realmente esclavitud hubo, pero muy poco. Por eso el negro aquí de Colombia es diferente al negro de otras partes del mundo. El negro aquí se viste de colores, es bulloso. Ahora, hace 30 años que nacieron con acomplejados. Sí, con eso el afrocolombiano. Entonces es crear complejos donde no los hay. ¿Sí me hago entender? Pues bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Quería terminar con esa parte, hablando un poquito de la parte racial, porque es importante también tocar esas temáticas, ¿no? Y tener en cuenta que no hay nada más racista que los protestantes. ¿Sí? Extremadamente racistas. WHASP. Búsquenlo y verán. WASP. ¿Sí? Es blanco, anglo o sajón y protestante. Entonces dice acá que el Eterno va a traer su luz de una manera impresionante. Y les decía yo que para pertenecer al pueblo, ahí fue donde se derivó el tema del racismo, para pertenecer al pueblo, no hay que tener unas condiciones físicas específicas, porque si no, entonces nos convertimos en nazis. Sí, que las mujeres sean tal, que los hombres sean tal. No, porque es que nosotros no somos máquinas. ¿Cuál era anglosajo? ¿Sí? Sí, y es WhatsApp. WASP. Si lo consiguen, lo busquen más porque es que se escribe igual que abeja. Sí. Entonces, ¿Que abeja o que...? abeja no es, ¿cómo es que se llama la otra? Porque abeja es bi, ¿no? Abeja no es... Avispa. Avispa. La cuestión. Que la de los Vengadores, ¿no? Sí, Ant-Man y The Wasp. Entonces, sí, pero es abreviada, dice es la forma abreviada de White Anglo-Saxon Protestant, o sea, Anglo-Saxon protestante en blanco. ¿Sí? Dice que es un blanco americano cuya familia originalmente vino del norte de Europa y es entonces parte de un grupo mayormente considerado, bueno, que tiene la mayor influencia y el mayor dinero en la sociedad americana. Sí, o sea, y eso, ellos fueron los creadores de las religiones protestantes. Y por eso en el protestantismo hay mucho racismo. Lo que les decía, en Estados Unidos tuvieron que crearlo gospel, porque a los negros no los dejaban entrar a la iglesia. Tremendo, ¿no? No se supone que están buscando de Dios. ¿Cómo venir aquí una persona indígena? No, no entra porque es indígena. Él no debe ser del pueblo de Dios. No, porque es que estos cascarones no hablan de elección. ¿Qué es la elección? Interna en el espíritu. No, que viene una persona de China, no puede entrar porque los chinos no, ellos solo sirven para trabajar, digamos. Un discurso ahí medio racista. No, no, porque es que Dios escoge más allá de la parte racial. Escoges almas, no razas. Porque si no, entonces todos los judíos eran igual. Yo les creía que todos los judíos fueran igual, pero los mismos judíos tienen una multifaceta racial impresionante. ¿Sí? Bueno, vamos a leer al creador. Ahí terminamos un poco esta parte que son predicciones o profecías del futuro dadas a Isaías, no a mí. Y esas predicciones del futuro están ubicadas finalmente en la parte de ¿cómo se llama? El milenio y en la parte de la gran tribulación. Básicamente el mensaje de hoy fue: Dios en la gran tribulación no te va a quitar tus maestros, Él va a dejar gente que va a enseñar. La enseñanza va a ser: manténganse firmes, no vayan a la izquierda ni a la derecha,
que va a ser un mensaje complicado porque los milagros van a estar por doquier. Y luego dice, tranquilos que yo les voy a dar también su tiempo de descanso, de reposo. Y un día yo les voy a dar tanta luz que va a ser como la luz del sol de 7 días. ¿Sí? Imaginen la cantidad de luz. Es una metáfora que él coloca, ¿no? Pues tampoco es que Dios ilumine a 400 voltios, ¿no? Es una metáfora. Sí, es una metáfora. Te preguntamos a Luisa por qué 7 días y 7. O sea, no trabaja en 7. ¿Dónde se te pone 7? ¿Por qué 7, no? Puede obedecer tal vez a la palabra 7, que significa completo. ¿Te acuerdas que la palabra Shabua es de semanas, ¿no? Dice contra 7 semanas completas. La palabra Shabua es algo completo. O sea, 7 es visto como algo completo. O sea, como diciendo Dios va a traer el máximo de luz. Ni más ni menos. Si da más, ¿qué pasa? Tú lo dijiste ahorita de pronto en chiste. Nos cegamos. O sea, él le revela lo que le tiene que revelar. Ni más ni menos, porque si no lo vuelve ciego. Que acerca mucho a la luz. Ciego, ¿no? Vamos a orar. Padre, en esta mañana de Shabbat te alabamos, primero que todo. Colocamos nuestra vida a tu servicio, Padre eterno. Permítenos formar esa siguiente generación y a la generación siguiente también, que no sabemos cuándo ha de venir el día del castigo. Y la generación siguiente debe tener más fuerza que la nuestra para llegar a ese día del castigo, a ese día de la tribulación, a esos días de la persecución. Permítenos heredar a la siguiente generación un mensaje claro y fuerte. No vayan a izquierda ni a derecha. Sigan los mandamientos. Gracias te damos, Padre eterno, en esta mañana por tu bondad y por tu misericordia. Tú traes conocimiento de tu palabra hasta nosotros y nos permites aprender cada día más. Cada mañana colocas tu mensaje en nosotros. Colocamos desde este momento el desplazamiento a la Tevila, al desarrollo de la misma y el regreso. Gracias, Padre eterno, también por los hermanos que no nos acompañarán en esta, pero que de seguro estarán en alguna otra para el mes séptimo, Padre eterno. Gracias te damos, Padre. Permítenos aprender y estudiar cada día más tu palabra. Llénanos de ti, Padre. Llénanos de ti. Gracias por este Shabbat. Permítanos seguir en armonía y en tranquilidad. Y colocamos cada alma, cada corazón, cada persona que ha colocado en su interior el anhelo de guardar Shabbat, sea en este lugar o en otro. Ayúdanos, Padre. Ten misericordia. Llénanos de ti. Ayúdanos y fortalécenos. Gracias te damos, Padre. Amén. Amigos, muchas gracias. Que estén muy bien. Nos hablamos ahorita más tarde, ¿vale? Shalom a todos. No se pierdan las clases de la tarde. Vengan a Shabbat. Shalom, Sergio, gracias. Shalom, buena tarde. Gracias. Shalom.